Gracias por acompañarnos en una emisión más aquí entre nos. El día de hoy tenemos una invitada de lujo y la verdad no sé si presentarla como una excelente abogada, si decir que es una diputada muy respetable o tal vez decir que es nuestra ex primera dama. El día de hoy estamos de verdad de manteles largos con Margarita Zavala. Muchas gracias, Ana. Al contrario, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Y la verdad es que son todas las cosas que dije, todas esas son Margarita Zavala. A las mujeres nos definen muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Porque también mamá, esposa, maestra, que me encanta además dar clase. Entonces, pues afortunadamente para las mujeres de repente nos podemos diversificar y hacemos muchas cosas. Estamos encantados de tenerte el día de hoy y vamos a ver cuántas cosas nos platica. Acompáñenos. Margarita, pues antes que nada, de verdad, es un placer para nosotros estar aquí. Gracias por recibirnos, por abrirnos tus puertas. Y la gente te conoce, obviamente, la gente te ubica seguramente por tu sexenio de primera dama, que fue de 2006 a 2012. Y vamos a platicar porque eres muchas cosas más, además de ex primera dama. Pero me gustaría empezar con esto, que a lo mejor es lo que la gente ubica como más a Margarita Zavala, a lo mejor de bote pronto. Cuéntame, ¿qué fue para ti llegar a esta posición? Llegar a ser primera dama de un país como es nuestro querido México. ¿Qué significó? Bueno, desde luego todo, muchísimas cosas, pero sin duda una oportunidad. Yo creo que, y así fui formada, todas las personas estamos obligadas a trabajar por el bien común en el lugar donde estés, en intendencia como en la presidencia, en todos los lugares. Y creo que en todos los lugares, a través de todas las carreras, a través de todas profesiones u oficios, tú tienes que trabajar por el bien común. Entonces lo que me da a mí es una enorme oportunidad y un honor. O sea, en términos cívicos y patrióticos, no hay honor más grande que el que tu familia tenga esa oportunidad, que un miembro de la familia haya sido presidente de la República. Ahí sí, lo consiguió él y desde luego pues en mi compañía, por supuesto. Pero pues respondes a donde la vida y quienes creemos, pues donde Dios te pone, ¿no? Y fue para mí fundamental, desde luego, y sé que marca mi familia y marca la historia, no solo del país, sino la familia. Entonces también traté de estar siempre siendo consciente del lugar donde estaba y lo que de algún modo representaba y lo que se esperaba de mí. Hay una frase muy común que dice que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo siempre he dicho que no es atrás, que es al lado. Yo creo que tú estuviste a la par de tu esposo. Sí, y tiene que ver también el otro, ¿no? Entonces, claro, para Felipe nunca estaba atrás. Sí, claro. ¿no? También es un tema pues de familia por lo que te marca, ¿no? Ahora, yo te voy a decir una cosa, la verdad, en mi casa yo fui educada por mis papás. ¿Abogados los dos? Abogados los dos, y soy la quinta de 7 hijos, y a todos nos enseñaron a amar y a servir a México. Era como respirar. Algo inherente a tu educación. Sí, tú tenías, en la vida venía acompañada tu vida con amar a tu país y hacer algo por él. Y así fuimos formados. En la política de los 7 me interesé yo principalmente, más allá de que todos debemos interesarnos en política, pero pues sí creo que la vocación la traía yo como política y como abogada, porque fui la única de los 7 que estudió Derecho. Pero así fui formada. Entonces, imagínense, pues para mí fue una oportunidad, desde luego un punto de inflexión en la vida y un episodio, pues, no una anécdota, claro, sino un episodio. Dime, ¿cuál consideras que fue tu mayor logro? Sé que es difícil a lo mejor hablar de uno, pero como primera dama, ¿cuál dirías que fue tu mayor logro? ¿Y qué te quedaste con ganas de hacer? ¿Qué dijiste, ay, me faltó tiempo o me hubiera gustado conseguir esto otro? Mira, la verdad es que en la política, y lo puedes preguntar a cualquier otro político, o sea, si hay un sentido de conciencia elemental, nunca será suficiente.
en el tema de servicio y siempre te hubiera gustado llegar a otros logros. Luego es un papel difícil el que me toca en esos 6 años porque es acompañar a, y entonces más que logros te diría, yo lo que hice fue qué temas me apasionan, qué temas necesita México y que yo pueda acompañar sin que me meta en temas de gobierno y confunda y abra otra ventanilla, sino que al contrario, pues soy abogada, sé quién era el presidente. Entonces yo escogí uno, el de niños y niñas migrantes no acompañados, que a mí me gustó muchísimo porque era algo que ni internacionalmente ni nacionalmente se había puesto el foco y que a la fecha siguen oficiales protectores de la infancia y siguen otras cosas y muchos foros que ya de migración tratan niños y niñas migrantes. Pues en el 2006 me parece que solo Argentina empezaba a estudiarlo. Luego yo estuve en guías, es como scouts, y entonces el tema de desastres naturales lo traía más también o menos como por educación, ¿no? Entonces creo, me parece que todos los desastres naturales, no quiero absolutizar, pero todos los de los 6 años yo estuve presente para ayudar en la parte alternativa de organizaciones sociales, sociedad civil. Luego también trabajé el de personas con discapacidad, que a mí me encanta. Tan necesario, porque también ha sido un tema... Y de diputada local, porque yo antes fui diputada local y federal, y entonces hicimos mesas de trabajo para la inclusión, que también era importante trabajarlo, y luego uno que a mí me parecía también importante, el tema de adicciones. Si se estaba enfrentando al crimen organizado, pues no me tocaba ver lo de la Administración de Justicia, ni Fiscalías o Procuradurías, sino trabajar el tema de la demanda de las encuestas nacionales contra las adicciones, etcétera. De la prevención, tocar la parte de prevención. Sí, entonces eso me ayudó muchísimo y desde la familia, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pues fui trabajando y algunas en los que me gustaban mucho, por ejemplo, de salud, los de la atención en temas de salud. Yo estaba muy cerca como diputada federal antes de Julio Fren, que había sido secretario de salud, y luego un diputado que estuvo con nosotros fue secretario de salud con Felipe, que fue José Ángel Córdoba. Entonces los temas de salud son temas que a la fecha pues sigo trabajando y me gustan mucho. Para mí sí fue un gran honor y también descubrí una cosa. Cuando tú estás ahí, también representas, queriéndolo o no, o informalmente, a México, ¿no? Entonces, cuando tú vas con una víctima de desastres naturales o de violencia... No hablas por ti, hablas por toda una nación. Entonces, tú llegas y acompañas. Y eso me parece fundamental. Yo fui al hospital a ver a policías federales que habían caído, que les habían disparado, que habían sido víctimas, al ejército, a la marina, para estar ahí. Y algunas veces los seres humanos solo necesitamos que alguien esté ahí. Fíjate que yo disfruté muchísimo leer el libro de Michelle Obama. Lo disfruté muchísimo porque cuenta justamente desde cómo se conocieron, cómo fue su camino tanto personal como después ya como primera dama de Estados Unidos. ¿No has pensado en escribir un libro que hable de todas estas vivencias detrás? Sobre eso, no. Les voy a decir qué pasó. ¿O con otro enfoque, que yo era tal política. vez? Hice uno de que se llama Margarita, mi historia, pero como era para la candidatura a la presidencia, que luego ya fue de independiente, porque ahí todavía estoy en el PAN, ahí lo hice una parte. Entonces, la parte de presidencia de la República la dejé a un lado como para no apoyarme indebidamente. Claro, en algo por el momento que no era tan o sea, yo estaba convencida que sobre eso no tenía que pararme, ¿no? Algún día lo haré. Sí, porque yo decía sobre la parte que viviste ya ahora pasado el tiempo, como primera dama, contar todos estos ya tengo unos anécdotas. Y luego, pero la verdad es que Felipe hizo un libro de decisiones difíciles que narra bien padre cuando nos conocimos. Entonces, justo de eso quería hablar, porque yo sé, a ver, tú me corregirás, que su historia de amor es muy bonita, porque se encuentran en la universidad, en la Libre de Derecho, los dos son egresados de la Libre de Derecho, y fue una historia larga de que él pretendía
andar contigo. Sí, se quejan, ya ves cómo son. Pero mira, la verdad es que yo entré al PAN, que era partido de oposición, entré al PAN en 84, ahí lo conocí, él me dio un curso. Okay. Y luego yo entré a la Libre en 85, él acaba de salir, pero claro, también porque yo le pregunté Vuelven la Libre. a coincidir. Y ahí, no, coincidió porque ahí estaba él de metiche cuando, en buena onda, cuando yo me estaba inscribiendo. Pero, y claro, la Libre sí es punto de unión, pero no me toca coincidir en clases. Okay. Él sale en julio, y yo entro en septiembre. Okay. Entonces cada quien tuvo su espacio. Entonces yo sí iba a algunas cosas ya en la Libre, una porque era una escuela a la que yo quería entrar. Mi mamá es de la Libre Derecho, mi papá de la UNAM, los dos muy orgullosos de sus universidades. Y entonces ahí fue donde lo conocí. Pero que le costó eso dice, un ratito que le dieras el sí. Pues es que 5 años entonces había diferencia, ahora ya no. A pesar de ser mamá de 3 niños, que ahorita, bueno, de 3 hijos, porque ya niños no son, ahorita vamos a hablar de eso, pero me parece que has sabido manejar muy bien y que es un tema para las mujeres en general, el ser una persona con vida propia, en tu caso, el ser primera dama, que sí, obviamente tienes que atender esos temas y dejar a un lado a lo mejor tu carrera como prioridad para estar en este papel tan importante, pero después retomas tu carrera profesional y a mí eso me parece un orgullo, que nunca has dejado de tener tus objetivos claros y de tener en mente hacia dónde quieres llegar, muy firme a tus convicciones. ¿Qué busca Margarita Zavala con todo esto? ¿Y cómo lo has logrado? Bueno, primero yo creo que es una batalla que luego damos solo las mujeres, o estamos muy conscientes las mujeres que tenemos que dar los equilibrios, pero la verdad es una batalla humana. Hombres y mujeres tenemos que lograr los equilibrios y esa es una tarea diaria en todos los sentidos. Entonces, había cosas, tengo mi vocación política clarísima, me encanta el derecho, me encanta ser abogada, me gusta mucho estudiar derecho, doy clases, una prepa, estuve dando clases hasta hace poquito y ahorita en la Libre Derecho, entonces me encanta. Y eso sí lo tengo que hacer, como que hay cosas que dices, esto lo tengo que ir defendiendo, otras cosas las vas adaptando. Claro. Yo honestamente, yo no vi como un sacrificio el dejar mis cargos políticos o mi trabajo profesional por acompañar a Felipe, ¿no? Claro, no porque al final sacrificio, fue una oportunidad. Tenía mucho que ver, además. Y además, y la otra es que depende de que entiendas por la política. La política no solo son cargos, eso lo tenemos que saber muy bien. La política se define a partir del servicio. Fue realmente la presidencia de la República en momentos muy difíciles, donde se enfrentó al crimen organizado, donde había que ser valiente, donde había que dar bien los mensajes. Entonces, yo creo que también emprendí muchísimo. Conocí al país desde un lugar que nadie lo conoce. Privilegiado en el sentido del deber, ¿no? En el sentido de que sin estar en el desgaste de la toma de decisiones, vas acompañando y vas viendo un país. Ahora, cuando Felipe y yo Felipe entró a la presidencia, el país lo habíamos recorrido ya no sé cuántas veces. Claro. Porque yo desde los 17 años, 16 años iba a las campañas locales, estatales, entonces conocí a México muy bien y desde luego después de esos 6 años lo conocí todavía mucho más, entonces lo quise más. Esa cercanía con la gente, ese poder llegar a las comunidades más lejos, a lo que no todo mundo ve, y al estar, como dices tú, acompañando, tanto en desastres naturales como en situaciones normales, te permite ver una realidad. Por ejemplo, a mí me permitió ver el poder ciudadano, la fuerza de los ciudadanos, porque a la hora de los desastres, por ejemplo, a la hora de las localidades más lejanas, pues solo a través de las organizaciones sociales. Por eso me preocupa tanto cuando no se les apoya, porque hay lugares en donde solo llega la organización social, solo llega los ciudadanos, no llega la política pública, porque ni puede llegar, ni es práctico que llegue. Entonces todo mi trabajo, yo no hice ninguna organización como esposa del presidente, sino me apoyé
en la Cruz Roja, en lo que ya existía. Y entonces descubrí todavía más fuerte el por qué había que apoyar a las organizaciones sociales. Porque las que apoyan a una mamá que tiene un problema y que está ella presa es una organización social. Claro. Y la que al final de cuentas va rescatando problemas de la justicia son organizaciones sociales. Y las que van a los albergues a ayudar son organizaciones sociales. Entonces, esa parte pues me tocó conocerla enormemente y por eso siempre he sido pues alguien que apoya pues a las organizaciones y que creo que un país debe apoyar ese sector. Fuiste también la primer mujer que se lanza de manera independiente a la candidatura para presidente. ¿Qué experiencia te deja esto? ¿Y lo volverías a hacer? Ahora que eres parte del PAN, de nuevo, ¿volverías tú a decir, yo quiero levantar la mano porque con toda esta experiencia que tengo, con todo este conocimiento de mi país y con el haber estado ya en una posición tan cercana, ¿lo volverías a intentar? ¿Sería uno de tus aspiraciones? A ver, hay muchas cosas que no puedo decir no nunca, pero yo creo que ya eso tuvo su momento. Es decir, si yo volvería a lanzarme, creo que sí, si regresáramos la vida y... O sea, ¿lo volverías a hacer como lo hiciste en su momento? Sí, creo, de las pocas cosas me arrepiento de la vida y creo que no hay que arrepentirse, ¿no? A lo mejor lo haría. Pero volvería a tomar en cuenta algunas cosas que no tomé en cuenta. Por ejemplo, yo fui la primera mujer candidata independiente, pero también entre hombres y mujeres fue la primera registrada y no me regalaron nada, me costó mucho trabajo, fuimos por las firmas y creo que las leyes no ayudan o sea, los debilidades o las dificultades que tienen las candidaturas independientes en la presidencia de la República son exponenciales. Claro. Entonces hubo un momento en que me di cuenta, yo por más que esté trabajando o señalando los errores de alguien como López Obrador, que es alguien al que yo conocía muy bien, en realidad no estaba fructificando. Como no hay segunda vuelta electoral, una vez que se hace una segunda vuelta virtual, se cae el tercero o el cuarto, ¿no? Entonces, hay cosas que no sé, a lo mejor las tomaría más en cuenta. O yo pensé que iba a ganar un asunto en el Tribunal Electoral en el que los medios de comunicación me iban a dar mucho más posibilidades de aparecer que lo que decidieron en términos de sentencia, que creo que fue injusta, pero así lo decidieron. Y entonces, por ejemplo, los otros partidos tenían 228 un candidato, 226 otro y 220 el del PRI, ¿no? Y yo tenía .26. Entonces, esas cosas a lo mejor las pensaría, pero también me ayudó el que una vez que me retiré por temas de honestidad pública, que dices, aquí ya no hay rendija por dónde paso, y claro, sin embargo, puedo estar fortaleciendo el discurso de otro que no quiero fortalecerlo porque yo soy una persona demócrata, pues bueno, no sé, la pensaría. Yo creo que me parece que tienen sus momentos y yo espero que en los próximos años haya una fuerza ciudadana en general, más de partidos, sino un hombre o una mujer, claro, que sean los liderazgos y contarán desde luego conmigo siempre en la lucha democrática. Entonces, soy más de causas que de cargos. Y bueno, también creo que el PAN, después hice México Libre, que aquí todo lo traigo, sí, sí, que es lo mejor, me encanta. ¿Qué te ha pasado? Bueno, de lo mejor, de muchas cosas, ¿no? Obviamente estar acompañando a Felipe, pero noté, sabiendo la Fuerza Ciudadana, sabía que podía hacerse una organización. Lo logramos y bueno, ya para esas alturas la gente no se daba cuenta, no había caído en la cuenta, no les parecía gran cosa, pero ya se notaba un Estado que estaba aplastando cualquier persona u organización que tratara de disentir. Uh-huh. Y eso sí sentimos fuerte en la fuerza del Estado, la manera en que obligó a consejeros electorales, la manera en que trabajó tribunales y coaccionó, etcétera. Y entonces creo que ahí sí caí en la cuenta de que se desenmascaraba un sistema y creo que la lucha es por rescatar la democracia y la tenemos que dar todas y todos más allá de metas.
hablando de esto que dices, que te vas dando cuenta de cómo funciona el sistema, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a jóvenes que están estudiando Derecho ahora con todo este tema de, por ejemplo, la sobrerepresentación, que a mí en lo particular me parece que es... No, ese fue un gran fraude. Y además, bastante antidemocrático. Sí, no. Desde luego hay principios en la Constitución que obligaban a interpretar en favor de la representación de del electorado, la genuina voluntad popular, y jamás se les dio las 2/3 partes. Vaya, una fuerza que tenía el 51% no tiene por qué pasar al 75%. 76. Entonces, no. Y eso hizo que la oposición no tuviera ni acciones de inconstitucionalidad ni controversias. Quitó ahí muchos derechos. Y pasan reformas de inmediato. Sí. Entonces, ¿qué le dirías a un joven que está estudiando Derecho? Porque siento que ellos, me imagino, que estando en ese punto de el querer, el deber ser, lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo quiero justamente lograr de servicio para mi país, enfrentarte a un sistema. Creo que todas las carreras, estudies lo que estudies, una cosa es la teoría en la escuela y otra cosa es la realidad. Pero creo que en materia de política te encuentras con un sistema que derrumbarlo o cambiarlo o modificarlo es bien difícil. ¿Cómo motivarías tú a un joven que está estudiando a querer seguir haciendo las cosas como se deben hacer? Bueno, primero les diría que es un gran momento para estudiar Derecho, para pelear por las razones por las que decidieron Derecho, por la justicia, por la libertad, por la democracia, porque el derecho es un instrumento para la convivencia pacífica. Y entonces, al contrario, es el gran reto. Y en la historia de un país, los jóvenes que se han decidido han cambiado la historia. Y este es el momento de esa generación. Yo soy de la generación de la transición democrática. Y yo sí tenía 20 años cuando había un partido hegemónico, cuando estaba yo en la oposición. Se puede, pero se requiere mucha fuerza, mucha valentía y de mucha gente. Y también se requiere, les diría, fíjense a quién le aplauden, fíjense a quién admiran. ¿Cuáles son tus ejemplos así? Sí, fíjense dónde está la congruencia y no la suelten. Eso los hará siempre jóvenes y los hará más fuertes, más valientes y mejores personas. Entonces, yo creo que es un momento difícil del país, pero también es bien fácil ser luz. Eso me encanta. Yo soy gran partidaria de ser luz siempre. Pero dime una cosa, ¿existe esta fidelidad política? Porque vemos en general, sin hablar de un partido en particular, a gente que va de un partido a otro y se cambia. Entonces ahora traigo la camiseta de este, pero luego soy de este otro. Y a mí eso me causa como ciudadano mucho conflicto. Ese es un tema de principios, ¿no? Como decían yo, estos son mis principios y si no les gustan tengo otros. Bueno, el que lo hicieron comediante muy famoso. No, pues es lo que no hay que cambiar. Claro. Es lo que no hay que cambiar y eso es bien importante. O se cambian cuando uno se da cuenta que eso no va así, ¿no? Pero después de un momento de reflexión profunda. Pero hay principios universales, verdades objetivas, que es importante que ahí estén y que sean la fuente. Y muchas veces, como les decía una vez unos amigos diputados, y bueno, y lo malo de los principios, que son principios. Claro. Y de ahí en adelante. Y de ahí en adelante. Entonces, pero bueno, es un gran momento para estudiar Derecho, por supuesto, porque además hay que dar una batalla de recuperar principios de autonomía del Poder Judicial, por ejemplo, recuperar los valores del derecho, recuperar el sentido del bien común, el de la justicia, el de la dignidad de la persona. Tener argumentos para que todo esto... Entonces eso nos va a obligar a prepararnos más a todos, sí, por supuesto. Eso hará más difícil las cosas, sí, pero también más apasionantes. Claro, no se la pierdan. Supuesto. Pues ya saben, no desistan de esa vocación. Y Margarita, hablando de ti actualmente, yo he visto muchísimas críticas, muchísima gente que, porque cree que eso es hacer oposición o hacer un poco de polémica, te ha faltado el respeto, te ha gritado,
te ha puesto altavoces y te ha dicho las cosas más fuertes que yo he escuchado. Y tú, si algo me sorprende y me causa mucha admiración, es la inteligencia emocional con la que tú respondes ante esto. Porque seguramente tienes muy claros tus objetivos, pero ¿cómo logras que a pesar de que te están gritando en la oreja y diciendo lo que para ellos son sus verdades, tú mantienes esta calma y siempre estás con esta inteligencia emocional, así lo llamaría yo, en resumen? Bueno, primero, yo creo que me ayuda mucho que yo soy una persona muy espiritual. Yo tengo fe. Entonces, también sé a quién le voy a rendir cuentas, ¿no? Entonces, conmigo se enfrentan algo más, como para hacerme claudicar. La otra, fui formada en la oposición, o sea, estábamos en gobierno, pero claro, fui formada en la oposición en momentos formada durante mi carrera y fui construyendo. Entonces, sé lo que es sembrar y cosechar. Me gusta mucho la historia y entonces sé que se siembra siempre y que hay momentos o anécdotas, como decía González Luna, que no tienes por qué subordinar al destino. Y eso me ha ayudado mucho. También, y lo aprendí en Resistencia Civil, cuando tienes la razón, cuando estás segura de lo que crees, de tus convicciones, pues no te tiran tan fácil. Claro. Aunque te insultan mucho, sí, tienes que se te resbala un poco. O tienes que hacer los esfuerzos para que se te resbale y fortalecer unos instrumentos que pueden ser, que desde luego en mi caso son espirituales, por supuesto, y eso me ayuda muchísimo y estoy convencida de ello. Entonces, puede más mi amor por México, puede más mi sentido de lo que es la política que lo que un tipo me esté diciendo, por supuesto, ¿no? ¿Hacia dónde ves a México? Primero te preguntaría, ¿dónde lo ves ahora, actualmente? ¿En qué posición está? Porque la gente se escucha en la calle, tienen miedo, les preocupa la inseguridad, es un tema que sigue preocupando mucho. Hay muchos jóvenes que se quieren ir fuera del país, hacer su vida fuera del país, y a mí me parece tristísimo que tengan que tomar esos caminos y esas alternativas. Me preocupa el apoyo a la educación, que a mí me parece básico para tener un país y cualquier sociedad. La base para mí es la educación y fortalecerla, y me preocupa ahora cómo está la educación en México. ¿Cómo ves México actualmente y hacia dónde crees que va? Bueno, primero, veo momentos muy difíciles de México. Ya no estamos en condiciones democráticas y eso lo tenemos que tener claro. No estamos en condiciones democráticas. Hubo una sobrerepresentación totalmente artificial, hubo una compra de voluntades, abusados chavos, compra de voluntades en el Senado que permitieron una reforma judicial que era como el último reducto que teníamos de división de poderes y también a ministros y por las presiones que quieran, ¿no? Y entonces me parece que este Estado de Derecho ha desaparecido y no es ni Estado democrático de derecho ni tampoco es constitucional. Y por eso les digo, a ver, más en términos, dejando a un lado la parte jurídica, sí estamos en momentos difíciles, no estamos creciendo económicamente, es natural porque no habiendo seguridad en momentos difíciles del país, es natural que no se quiera invertir. Comprendo perfectamente un joven que digan, déjenme crecer, y creo que en ese sentido están en todo su derecho, a lo mejor por eso estamos generación de arriba luchando un poco más. Eso puede estar pasando, pero lo que sí les pido es que no dejen de mirar a México, independientemente de las decisiones que tomen, y no me digan, no me gusta enterarme o a mí no me importa, porque sí importa. Sean participativos. Sí, entonces, ¿no? Que participen, que lo lean, que de algún modo encuentren la manera de participar, de ayudar y servir. Y la otra es... ¿Sabes qué pasa? Perdón que te interrumpa. Es que creo que esta apatía les ha generado por cuestiones de que no puedo cambiarlo, no puedo hacer nada. Creo que así se sienten. Y entonces toman el lado apático, de como no lo puedo cambiar, pues mejor ni me entero, mejor no leo. Sí, ahora pasa en todas las generaciones, ¿eh? No creas. Claro, la de la juventud
pues la sola juventud implica ganas de hacer y echar para adelante y mirar al otro. Entonces no pierdan esa naturaleza propia de la juventud, ¿no? Pero sí son momentos bien difíciles y tenemos que aceptarlo, y sí son momentos de una realidad complicada. Perdónme, quien ahorita que nos esté escuchando no conoce a alguien que no esté pidiendo trabajo, pues entonces no voltea a ver a nadie. Todos tenemos gente cercana o caminando que sabemos de un problema de falta de empleo, de familias que no salen adelante, de enfermedades que tronaron una familia por una falta de sistema de salud, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ese es el México que estamos. Ahora, también creo que nosotros tenemos un gran país. Yo lo digo muchas veces, yo vi un país que pagaba los tratamientos de los niños y niñas con cáncer. Yo vi un país que vacunaba 11 millones de personas en una semana. Vi a un país que iba creciendo, vi un país que era capaz de poner pequeñas empresas, vi un país que le invertía a la pequeña y mediana empresa. Entonces, ese es el país extranjero fijándose en y nuestro yo país. vi un país que mandaba a los que tenían oportunidades al extranjero a estudiar y se regresaban a trabajar a México. Y yo creo que ese es el país que tenemos que recuperar, porque pudimos serlo. Y todavía mejor, creo que todavía lo podemos hacer mejor. Pero sí hay que ser conscientes de lo que tenemos. Esa conciencia y esa realidad no nos puede amargar de modo que nos robe el alma y el ánimo. Al contrario, nos tiene que motivar. ¿Se puede recuperar esta democracia perdida? Se debe recuperar. Y también, bueno, nuestro país cojea por el lado dictatorial y entonces también tenemos que saberlo. Entonces sí requiere de un esfuerzo muy grande de darle valor a la democracia y darle valor a disentir, darle valor al respeto al otro. Sí, vamos a tenerlo que trabajar, pero sí ya no estamos en condiciones democráticas. ¿Para dónde va? Pues depende. Si no hacemos nada, pues no va para un buen lugar. Y ahí sí, como decía María Marván, una mujer que amó mucho, decía, los países no tocan fondo, se pueden ir cada vez más abajo. Hace mucho que creímos que Venezuela había tocado fondo. Iba a subir y no, los países no tocan fondo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que guiar el rumbo. Sí, el rumbo. Y tenemos que pedir, exigir del gobierno que mire a los otros, que mire a los que disienten, que construyamos, que no pueden sacar una comisión de reforma electoral donde no hay nadie de la oposición, ya no de la oposición, de que piense tantito distinto. Al contrario, hay además exageradamente aduladores y quienes han tomado decisiones totalmente dictatoriales y que han golpeado al Poder Judicial, ahí metidos en el tema de la reforma electoral, de la Comisión de Reforma Electoral. Ese tipo de cosas, no me importa que tú estés estudiando diseño de modas o que estés estudiando ciencias políticas, es que eso sí hay que señalarlo porque se traduce en vida diaria. Y eso me preocupa. Y me preocupa también el enorme odio que generamos de pronto, entonces tengamos cuidado con él. Y sí, el odio es muy malo, no lleva nada positivo al final. Esta reforma judicial que se está proponiendo, ¿no crees que también vino del ver que no funcionaba el Poder Judicial como estaba funcionando anteriormente? Sí, ahora te voy a decir una cosa. Todos los errores y defectos que tenía el sistema judicial, enorme, el sistema de justicia, ninguno es tocado por la reforma judicial. Eso va a seguir igual o peor. O sea, no se corrige ninguno de estos temas. Nunca lo tocaron. Por ejemplo, la gente se queja mucho de que va a la fiscalía, denuncia y no pasa nada. Sí, pero la fiscalía no es parte del Poder Judicial. Y entonces no lo tocaron. Y me parecía que había mucho que trabajar ahí, sí, pero en vez de eso sustituyeron a las personas, quitaron carrera judicial, le quitaron fuerza al amparo y eso fue un grave... O sea, no llenaron los huecos o las oportunidades de mejora que hubiera tenido. Y lo peor, creo que el gran daño es quitarle la independencia judicial. Entonces, es un país, nuestro México es un gran país y tenemos muchas razones para amarlo y por lo mismo para exigir el rumbo que debe tener. Entonces,
no tenemos condiciones democráticas, es cierto, no estamos creciendo, es cierto, no creo que nos estén gobernando gente que sepa hacerlas o sepa hacer las cosas efectivamente. Yo creo que ya no hay dinero. Hay muchas cosas que podríamos aquí dedicarnos a ello, pero en realidad eso no nos puede, que no nos robe, desmotivar, ¿no? Y que no nos quite nuestro destino. Entonces, ¿a dónde va? A donde queremos que vaya. A donde queramos que vaya, porque si lo soltamos, dejamos que las cosas pasen así, pues así, se irá más al fondo. Y no dejemos, porque no vamos a tocar fondo, sino entonces tenemos que enfrentarlo. Entonces yo creo que hay que buscar la construcción, buscar el diálogo sin duda alguna y exigir el diálogo. Yo siempre he dicho, en la democracia la oposición no es los que perdieron, es la oposición, son los que piensan distinto. Claro, que y es por muy eso válido, sí es importante. Siempre. Y ahorita somos tratados como si fuéramos los que perdemos. Entonces, no se trata de buenos y malos, sí. Además. No, siempre también, se ve la oposición hay como unos malos. buenos y unos malos, eso no tengo ningún problema. Además, sepamos distinguir dónde está el bien y dónde está el mal. Pero yo creo que se construye entre todos y aquí no se está construyendo. Y además hay muchas deficiencias e ineptitudes y cobardías que me preocupan y incongruencias enormes. Entonces hay que enfrentarlas, hay que caer en la cuenta y hay que sacar adelante nuestro país, que es un gran país. Tan rico y tan vasto. ¿Tú considerarías que ahorita México está tomado por el narcotráfico? Por el crimen organizado. Por el crimen organizado en general. ¿No? Yo creo, o sea, sí, hay entrega de territorios, de muchos municipios, de muchos estados, sí, sin duda, y hay que enfrentarlo. Veo por ahí algunos esfuerzos, sí, pero yo creo que el destino nos alcanzó por una política que fue cobarde y bajo un eslogan a algunos hasta les gustaba abrazos y no balazos, se oye muy lindo, pero es un despropósito en términos de Estado frente al crimen organizado, y creo que ahí sí, como decía en una película, cuando el destino nos alcance, pues bueno, alcanzó. Y entonces ahí hay mucha responsabilidad del gobierno que no le está tomando y que tiene que ver con enfrentar a México y enfrentar los problemas, enfrentarlos no solo con valentía, sino además todos juntos. Y realmente eso solo se vive en democracia. ¿Y qué opinas de la participación del extranjero ahora que se están involucrando hasta donde se puede, porque México obviamente es independiente y no permite que se metan en temas de soberanía nacional, pero por ejemplo con esto de García Luna, que ya Nueva York lo tiene y que Estados Unidos está involucrado, ¿qué opinas hasta dónde esa presión es buena? Yo sé que no se puede, pero ¿hasta dónde es bueno que presionen para que México se ponga las pilas, por decirlo de alguna manera, para que responda de otra manera? A mí me parece que la oposición la tienen que hacer los ciudadanos, no otros. No es papel de otro país, no es papel de otro país ser la oposición. México va a rescatarse a través de los mexicanos. Ahora, hablando de soberanía, a mí me parece que la soberanía también se construye con instituciones fuertes. Y si tú debilitaste al Poder Judicial, lo que le quitaste es soberanía a México. Y si tú tienes una inseguridad pública como la que tenemos ahorita, lo que debilitaste fue la soberanía. Entonces me vengan a decir que es frente a los otros países, que si tú estás deshaciendo instituciones como el INAI, como el Instituto Electoral, como donde has dejado la Comisión de Derechos Humanos, la libertad de expresión, tú enfrentas a un mundo difícil, porque no está fácil, en condiciones muy débiles como México, como país, como Estado. Y entonces, no señores, los que estamos pegándole a la soberanía son precisamente un gobierno que está permitiendo la debilidad de las instituciones. Claro. Entonces, no me cambien de ¿Sabes tema. qué creo yo? Que esta participación ciudadana que tú tanto exiges, como de manera natural y espontánea que debería de ser, me parece a mí que no hay tanto conocimiento de la gente en general. O sea, la gente llega a un momento de votación y vota porque lo vio en un cartel, porque lo vio en la tele en un spot, si acaso porque vio un debate. Pero creo yo que hay poca información de candidatos, de diputados, de senadores, de los de presidente municipal de alguna región,
hay poco acercamiento a la población para decir, este soy yo, estos son mis principios, esto estoy haciendo, como sucede en otros países. Creo que de repente te llega alguna encuesta telefónica y te dicen, ¿qué opina de fulano, mengano? Y dices, pues de los 3 he oído a uno. ¿Por qué no se fomenta también desde dentro para que la ciudadanía y la opinión pública se involucre más y pueda tener justamente poder de decisión, decir, estos son los candidatos, o sea, tener más acercamiento a la gente? ¿Por qué solo se hace en el momento de una elección? Bueno, hay unas cosas que son legales, la otra es porque sí falta formación cívica y luego porque no hay, al parecer todavía no entendemos el vínculo o la consecuencia de una mala elección. Y eso tenemos que ser más conscientes todas y todos. Entonces ahí hay mucha falta de formación. Creo que al Poder Judicial lo empezamos a conocer a partir de la debacle y a partir de la reforma, de la mal llamada reforma judicial. Entonces me parece que también tenemos que tomar todos esos aprendizajes y saber que hay mucho que hacer. Y creo que una parte de lo que tenemos que hacer es una educación cívica y estar conscientes de lo que está pasando en México, ¿no? Y creo que eso falta, ¿eh? No, a mí me parece gravísima esa falta de educación cívica. Y hace ratito cívica. me decías una cosa importante. Hay muchos temas, o sea, el de seguridad, que es fuertísimo, el de violencia, el de las desapariciones, el de las madres buscadoras, el de las víctimas, ha hecho que no nos demos cuenta de lo que está pasando en salud. Claro, el tema que es una tragedia, lo saben todos los que nos están escuchando, es una tragedia. Y luego también, menos el de educación. Claro. Pero la verdad es que la calidad educativa se ha deteriorado, las estructuras de escuelas públicas se ha deteriorado. Yo hace poquito tengo ahorita una colecta de insumos de higiene para algunas escuelas de la Miguel Hidalgo. Uh-huh. No, de la Miguel Hidalgo, okay. Para ayudarles, porque nunca es suficiente. Entonces, vamos a donarlos ahí. Creo que hay que ir haciendo conciencia de que hay una parte educativa que todos también tenemos que mirar, sin dejar de mirar pues lo elemental que es la seguridad. Es que yo creo que lo básico para cualquier sociedad y para cualquier país es salud, educación, tener acceso a hospitales. O sea, estamos hablando de lo más elemental. Y la seguridad también, que tú puedas caminar, por supuesto. ¿no? Sí, hay cosas que es como la de bien común. La suma de bienes individuales no te da una escuela. Es la escuela la que genera el bien común que te permite realizarte. Entonces, la suma de las pensiones que te den no te genera un hospital. El Estado tiene que intervenir para que haya un hospital y que no te cobre. La suma, por ejemplo, de pensiones, que sí es importante que estén y que sigan, pero a las personas con discapacidad, que me parece muy bien que den la pensión, sí, pero eso no da un transporte público decente, con rampas que permitan opciones, incluir a la persona con discapacidad, o eso no te da... Y ahí creo yo que es la participación ciudadana la que lo tiene que exigir. La que tiene que exigirlo, y también para eso está el gobierno. Entonces, si no, pues es una ausencia de gobierno, ¿no? Eso es preocupante. O sea, que lo que vemos es una ausencia de Estado. Y cuando tienes en realidad un Estado fuerte que tiene servicios de educación, servicios de salud, que hay seguridad, pues es más fácil poner una empresa, poner una tiendita, ir creciendo entre todos. Claro, claro. Margarita, ahora que hablamos de crecimiento, me gustaría hacer una dinámica contigo. Y me parece, si tú aceptas, que sería muy interesante ver ¿cómo construirías tú? Imagínate que te transportas a un mundo nuevo, en el que tienes todos los recursos a tu alcance. Si solamente te pudieras llevar a ese mundo nuevo que vas a poblar a 10 profesiones, ¿cuáles te llevarías y por qué? ¿Y cuál sería tu decálogo, como de tu constitución? ¿Cuál sería tu decálogo principal? ¿Me ayudas? Si quieres, te pasamos un pizarrón. No, está bien. A ver, me parece primero de las profesiones,
escogería los troncos comunes, es decir, derecho, medicina, ingeniería y desde luego también ciencias, filosofía. Desde por ahí estaría. Me llevaría también instituciones de gobierno y también religiosas. Creo que hay una opción ahí importante de la naturaleza humana. En términos constitucionales, pues yo creo que es importante dos cosas, no solo que se cumpla la ley, que se haga cumplir. Entonces, buscaría que fuera democrático, es decir, respetuoso de los derechos humanos, entre ellos de votar, de libertad, etcétera, de asociarse y demás, y también lo que tienen que ver con la vida, ¿no? A la alimentación, a la salud, a la educación, etcétera. Y luego también, en términos de Estado constitucional de derecho, que es, pues, respeto desde luego a la ley, división de poderes, por supuesto, y en tema de respeto a las libertades. Creo que por ahí tendríamos que trabajar. Metería también una parte matemática que es bien importante. Las políticas públicas, a veces no, es que no se trata de números, no, a veces sí se trata de números. Y creo que las políticas públicas tienen que ser diseñadas efectivamente para generar bienes comunes, ¿no? Y en ese nuevo mundo nunca perdería de vista ni la dignidad de la persona ni el sentido comunitario. Ok, wow, pues suena bien. Es un mundo ideal en el que yo estoy segura que podemos aspirar a tener todo eso y que se puede, trabajando juntos, llegar a tener todos esos objetivos tan claros y lograrlos. Y decirle a los jóvenes, no desistan, no se desanimen, luchen por su país, sigan con sus objetivos claros. Y todos, como tú decías hace un momento, no importa qué carrera estés cursando, no importa si eres bailarín de ballet, si eres diseñador gráfico, si estás en ciencias políticas, todos podemos desde nuestro lugar aportar algo a nuestra sociedad, a nuestro país. Sí, y perdón, ahorita que dijiste, yo creo que un tema de cultura es fundamental, te da identidad como país, te da esos elementos también aglutinadores y tiene que ver, desde luego, pues pueden ser elementos religiosos, espirituales, pero también la tradición, la propia historia, pues es algo que tenemos que también revisar, también como México, que es un país con una enorme historia y maravillosa además. Margarita, ¿hacia dónde va tu carrera profesional en este momento? ¿Hacia dónde la quieres dirigir? Bueno, yo estoy de diputada, me da mucho gusto ser diputada, fui reelecta por el Distrito 10, soy diputada por mayoría. Me gustaría en lo cerca poder ser diputada y algún día senadora, porque nunca he sido senadora, pero no es por si ha sido o no, también es lo que el país va requiriendo. Va requiriendo y los momentos. Entonces, por lo pronto es eso. Lo que sí no puedes dejar de mirar es a México y fortalecerte para ello. Te caracterizas por siempre traer un rebozo. ¿Te encantan? Ah, sí, me gusta. Y además no fue desde el principio. Mi mamá usa rebozos, ella es potosina. Normalmente mis rebozos son de San Luis Potosí, pero también tengo pues del Estado de México. ¿Tienes colección? Bueno, mucha gente me regala rebozos y los uso. Me encantan, me encantan. Sí, y bueno, sí. Y San Luis es parte de mi historia también. Claro. Así es. Oye, háblame de tus hobbies. ¿Qué te gusta hacer en el ratito que tienes libre, en tus fines de semana? Bueno, a mí me gusta, primero también me gustan los deportes, verlos y hacerlos y bueno. ¿Es cierto que eres fan del fútbol americano? Sí, súper fan, súper fan, súper fan. Y este es mi lugar favorito, la verdad. Qué padre que nos lo compartas. Es la biblioteca. Ajá. Y me gusta mucho. Es un lugar que nos gusta mucho a Felipe y a mí. Y por supuesto, pues tiene pues de todo. Y ahí estamos. Este lugar cuando quiero leer o preparar las clases. Veo aquí, normalmente me siento por ahí.
que está pues la bandera de México, está México libre. Fíjate, si alcanzas a ver, está las 7 partidas, poesía náhuatl, las leyes indias. Bueno, toda esa parte es como más de historia del derecho. Si tuvieras que Mexicano. elegir un libro en lo especial, yo sé que es No, como ¿con cuál uno, te como- quedarías? O bueno, un anaquel No, a de mí 10 libros. me gusta, bueno, desde luego, Que fueran de lectura, o sea, no para preparar clases, no para tu trabajo, sino de lectura de pasatiempo, de hobby. pues mira, me gustaría ¿Qué te gusta leer? ¿Qué llevarme género? algo. Bueno, me llevaría la Biblia, que sí la he leído. Me llevaría historia, algo de historia, por supuesto, algo de filosofía. Y por supuesto me llevaba algo de derecho. Claro. La verdad me encanta. Y de México. Yo creo que por ahí estarían mis opciones, por supuesto. Y más o menos son las que tengo por ahí. Me gustan algunas biografías. En general me gusta leer, pero sobre todo un poquito más de temas de humanidades. Cuéntame, además de leer, que es evidente, ¿qué otra cosa te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, me gusta hacer ejercicio, sí, me gusta caminar, es lo que hago pues en la mañana, o voy a hacer algo de bicicleta, o bueno, algo. Creo que es importante hacer ejercicio. Me gusta, sí me gusta leer. Creo que el otro día lo platicaba con mi cuñado. La gente normalmente te dice, ay, haz ejercicio. Pues también te debería decir, ay, lee algo. Claro, Bueno, es ejercicio mental. sí, finalmente. entonces, y como tú dices, también no todo es un asunto de estudiar o de ver políticas públicas, sino también que te llene de otra manera, ¿no? Y luego, soy una persona que sí me gusta fortalecer la vida espiritual. También por lo que estoy viviendo necesito pues, mucha fuerza ahí. Contención, es lo que te iba a preguntar. Sí. Eres una mujer de fe. Sí. ¿Encuentras en la fe, justo nos lo decías hace un momento, ese balance, ese estar centrada en tus convicciones? ¿Pero qué más te da esa fe? Bueno, desde luego, pues me da sentido a la vida, ¿no? También me obliga a mirar a los otros. Entonces, porque pues si no, no se entiende, por lo menos la mía. Y entonces siempre, a mí me gusta siempre tener un servicio social. No lo tuiteo, no suelo tuitearlo, no suelo pasarlo a muchas cosas, a darlo a conocer. Me parece que hay, sobre todo si nos gusta la política, tiene que haber un servicio social, que no tienes que andarlo presumiendo, Claro, además, es para ti. pero me gusta y me parece fundamental en nuestro país. ¿Nos pudieras compartir en este momento que Yo a veces estás voy a haciendo? albergues, a un albergue de migrantes y bueno, con mi equipo y en lo que pueda ayudar. Muchas veces si se presta a otra cosa, por supuesto trato de ayudar. Y también es una forma de educar, ¿no? Ujú. Y pues también de vivir tu fe también y de vivir lo que crees, porque si la política es un servicio, pues no depende por fuerza de los cargos. Y yo creo que es algo que todos los que estamos en política deberíamos estar haciendo. Me gusta mucho la vida también familiar. A mí sí me gusta estar mucho con mi familia. Tienes 3 hijos, Sí. María, Luis Felipe y Juan Pablo. Sí. ¿Qué edades tienen ya tus Bueno, hijos? ya 28, 26 y 22. Y Ok. ellos, ya ahorita les respeto mucho su vida privada. Antes uno le encantaba, como mamá de niños, hay los 10 y los 3, pero pues ya ahorita les respeto mucho Ya son su vida adultos. privada, los quiero mucho, han sido muy buenos hijos. Y bueno, Felipe y yo estamos muy contentos con ellos y con la familia que hemos formado. Con mis vecinos también me llevo muy bien, tenemos muy buenos vecinos y vecinas y también hacemos cosas en común. Entonces, y tengo también, pues, amigos que entrañablemente. La verdad es que mucha gente que me ayuda, que me acompaña, Que se suma a tus que se suma, iniciativas. sí, y que te obliga a sumarte tú a las suyas, ¿no? Eso Claro. es bien importante. Yo creo que el sentido de reciprocidad es fundamental. Muchas veces se lo hago ver a mis hijos, ¿no? ¿Cuál dirías que es, ya nos has hablado de muchísimos, pero cuál dirías tú que es el principal valor que has formado en tus hijos, que has fomentado? Mira, yo creo que estamos obligados, mi generación o la que sea, a transmitir fe y valores y amor a la patria. Entonces, yo lo transmito. Pueden decir otra cosa, pero yo sí lo transmito y me gusta
pues sí, yo tengo una familia que además vengo de una familia a la que quiero mucho. Soy la quinta de 7 y yo quiero mucho a mis hermanos, a mis cuñados, me quiero mucho. Afortunadamente tengo una mamá extraordinaria que tiene 96 años, que te puede opinar de literatura rusa, que te habla de filosofía. Sí, fuera de serie, sí, me encanta. 96 años. 96, qué orgullo, sí, qué sensacional. Sí, es una bendición, sin duda alguna. ¿Y tus hijos qué expectativas tienen? Digo, cada uno tiene su vida, como dices, ya no son unos niñitos, ya son adultos y cada uno va siguiendo su carrera, sus objetivos en la vida personales. ¿Tú hacia dónde los ves? Bueno, pues desde luego los quiero ver felices y tomando decisiones para ser felices y también respondiendo a lo que la vida les pida, ¿no? Y finalmente eso, pues esa es la vida. Y me gusta mucho que tengan una sensibilidad artística, 2 de ellos, y uno con una sensibilidad pues también muy práctica en términos de vida diaria de abogado y que a unos les gusta más la política que otros, pero creo que los 3 saben de política y entonces bueno, ahí los dejo decidir, pero sí, soy muy feliz con los 3. Bueno, y por supuesto nos gusta comer juntos y de verdad Felipe y yo estamos muy orgullosos de nuestros hijos. Los hemos formado lo mejor que hemos podido. Como cualquier papá sabemos que no es suficiente o seguramente tenemos errores, pero ahí vamos. Y sí ha sido una familia pues unida y nos queremos bien. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una religión. Yo, por ejemplo, la vigilia pascual la celebro enormemente. Creo que es el único día que cocino. No creo. La verdad es el único día que cocino. Pues me sale muy bien la pierna de cordero. Muy bien. Felipe hace el helado de mango. Ay, qué rico. Y bueno, pues celebramos enormemente. Esa parte también es importante que nosotros como familia tenemos determinados tradiciones y fiestas que le damos mucha importancia. Desde luego la Navidad y eso, pero es mucho más general que, por ejemplo, la vigilia o acción de gracias. Yo creo que hay ejercicios que tenemos que hacer como familia. Entonces, la familia, desde luego, es un pilar. Para mí, un pilar también es nuestro país. Los otros son un pilar, que cómo vas respondiendo a los otros. Y sí, lo he tratado de transmitir. Bueno, yo creo que eso es la vida, poder que no reservarte tu rincón, sino que esos rincones que te ayudan sea también para los demás. Si no, no creo que entendería mi vida. Pues me parece muy rico todo lo que explicas. Es una manera de compartir lo que tienes, de poner al servicio de los otros tus talentos, tus dones, tus oportunidades, porque la vida pues te ha dado muchas oportunidades y creo que la mejor manera de agradecerlas es justamente poniéndolas al servicio de los demás. Lo cual hacen todos, por ejemplo, los que están aquí, ¿no? Claro. Entonces también yo creo que eso es importante y al final todos necesitamos de los otros, ¿no? Todos. Exactamente, sí. Cuando te topas en la vida con alguien que es prepotente, altanero, dices, pues en algún momento vas a necesitar de otra persona en cualquier ámbito de la vida. Entonces, sí, en eso yo creo que es bien importante. Nosotros nos realizamos entre todos. Claro. Pues Margarita, me encantó esta charla contigo. Estamos súper agradecidos que nos hayas abierto las puertas, no solo de tu espacio personal, sino de tu corazón, porque siento que ha sido una plática muy sincera, muy cordial, y te agradecemos muchísimo todo este tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias también a tu equipo, muy amables, muy lindos. Muchas gracias y bienvenidos a mi casa cuando quieran. Muchas gracias. Y pues un honor haber tenido a Margarita Zavala con nosotros. Y acuérdense que los veo en nuestro próximo Entre Nos para seguir platicando con personalidades súper importantes. Pero también recuerda que tú tienes la oportunidad cada día de elegir ser la luz que el mundo necesita. Soy Ana Bisbal y me encantó verlos. Gracias.